¿Pero eso qué es? Estoy con catarro, chicos. No, es que estoy con catarro, por favor. Se te nota. Buenas tardes, amigos y amigas de la Gusquirratía. El lobo está constipado. Me cago en... El lobo tiene gripe. Me cago en qué ha pasado con el lobo. Pues que con el culo fuera. Dormir con el culo fuera y es lo que tiene. Es lo que hay. Pero... Mejor pillar frío que pillar otras cosas. Imagínate calentura. Estamos en la Gusquirratía en Grupo Salvaje, en la 107 FM Iruña, 91 FM Iruñerría, eguski.eus para all the people around the world. Os metéis en nuestra página web, os podéis ver ahí nuestro podcast, podéis descargarlo, lo podéis oír cuando queráis. Sí. Y donde queráis. Y en iVoox también. En iVoox, en iTunes, en YouTube, que vamos subiendo los vídeos del programa. Y a la gente le gusta, la verdad que disfruta. Lo podéis escuchar en vuestra casa, tenemos que hacer en el otra coche, versión de la canción, en el trabajo, donde queráis. No, sí está guapísima. Sí, ¿no? Sí. Y no hemos puesto el motherfuckers que había del final. Que había alguien diciendo algunas cosas muy guay. Está por ahí. Igual en el próximo vídeo sale. Hay mucho chalao, por ahí. Hay mucho zumbado, sí. Sí. Nuestro Facebook, que es Grupo Salvaje, nuestro Twitter, que es salvaje-grupo, y nuestro correo, que es salvaje@guski.eus. Guau. Y nada, yo como os digo, yo estoy con gripe, pero he hecho un esfuerzo. Huelo mal, huelo a choto porque no me he duchado, pero... Sí, por eso estás detrás de la cabina, nosotros estamos aquí. Por eso me habéis dejado aquí eso, un comunicado. sí. Podemos hacer una película un día un programa de incomunicados. De lobos encarcelados. Sí, incomunicados. De cárceles hicimos una vez, ¿no? Creo recordar, ¿o no? Puede ser, o no. O sí, o yo qué sé. Qué dudas, como que son decía... muchos programas ya, ¿eh? Ya, Bueno, hay veces oye, que yo y si dudo. hemos hecho cárceles, volvemos a hacer. Si es, Sí, de claro. los vampiros también me parece que ya estuvimos hablando una vez. Y también molaría... Bueno, vampiros, la gente nos ha dicho que le ha gustado, ¿no? Sí, Están pidiendo sí, ya sí. la segunda parte, No, pero mira, bueno. haremos vamos a una dejar- segunda... Es que claro, queríamos dejar descansar, ¿no? Vamos a dejar en barbecho una semanica ahí el 2 tema. semanas Y... seguidas de vampiros, igual la gente acaba Que con se ajo. críen, que se regeneren, que se Claro. muerdan a sí mismos y así. Piratas no hemos hecho nunca. Piratas. ¿Piratas no hemos hecho? Yo creo que no. Mira que me extraña, ¿eh? Yo Habrá creo que no. revisar la logopedia, a ver si Sí, está hecho o no. sí. Pero bueno, si no está, también sería otro tema Interesante, para apuntar a muy la guay. lista. Sí. Y hoy vamos a hablar de series. Bueno, voy a saludar primero. ¡Buah! Voy a saludar a Fernando, a mi ex amigo cartero que me puso ahí en... A parir. Ex a parir. amigo, ¿eh? Es cartero, es compañero de curro. Ah. Es compañero de curro que le voy a saludar. Claro que sí, porque Pero es que ese nos le sal- escribía en otro sitio que no era el que era. El Facebook ya lo he cambiado, he puesto el símbolo de la Eguski y ese es el nuestro, el que tiene el símbolo de la Eguski. Es el original, el verdadero, el que ahora utilizamos, no el anterior. Y nos escribió ahí varias cosas y, joder, no me contesta y no sé qué. Pues le saludamos desde aquí, Vale. a nuestro Fue el que amigo se equivocó de Fernando. Facebook. Sí. Me cago en... ¿Para qué se equivoca? Bueno, No se equivocó, pero como somos así de bordes, el que tiene boca ni le se equivoca. contestamos ¿no? ni O sea, nada. eso. Pues sí. Bueno, vamos con series. Bueno, pues voy a contar algunas cositas. No ha habido muchas novedades No. esta semana, no. Pero sin más, tengo que deciros que estoy empezando a indignarme con... Sí. Otra vez. A la gente de Pendergast le molesta enormemente que le engañen, o que le intenten engañar. Está indignado de aquí a acampar Sí, en la sí, Plaza sí, del sí, Castillo, sí, sí, allá. sí. Efectivamente. Como los del Es que- 11M no queda nada. Vamos a ver, cuando una serie es procedimental, es procedimental. Cuando una serie no lo es, Pendergast M. que es serial, pues entonces es serial. Vale. Lo que no me vale es que tú me escondas una serie procedimental dentro de una serial. Y sin ir más lejos, eso está pasando con, por ejemplo, Travelers, la serie esta de los viajeros en el tiempo y tal. Bueno, pues tiene una línea argumental, pero en realidad te das cuenta que cada semana te están haciendo el capitulito de la semana.
cada semana hay Ya, algún viajero ya, que llega, que ya. tal, que cual. Entonces dices, ¿pero qué hostias me estás haciendo? Pero qué pillas, ¿eh? Pues eso es. Pues me está pasando lo mismo con esta serie británica, esta Hard Sun, que os comenté, Ah, del que el otro sol día, va a ¿no? morir en 5 años. Y tal. Bueno, pues resulta que sí, el sol va a morir en 5 años y estos han descubierto la trama y el MI5 va tras ellos, pero les da tiempo, tranquilamente, a hacer el caso de la semana. Buah. El caso policial de la semana. Serie que no. Y me ha molestado enormemente porque, oye, pero si hay una trama ahí buena de fondo, que tenemos esa conspiración a nivel mundial, jolín, pues habla de eso, Ya. pero claro, es que argumentalmente es mucho más complicado hacer una serie así y continuarla así. Por eso es mucho más sencillo, vamos a meter el clásico de la semana, meten el caso de la semana y ya está. Pues muy mal. Y que sepáis que Pendergast está detrás de vosotros. Cuidar vuestras espaldas. Que está detrás de vosotros y que esto no se va a permitir. Y así aviso a nuestros oyentes que cuando vean por la isla de Hard Sun, que es una procedimental escondida. Así empezó una bomber, chinao, porque le cambiaban la duración de las series, Sí. de los capítulos, de las historias. Bueno, Cachán, ¿te has visto Britannia? Aunque sea un episodio. Aunque sea 6, he visto. Aunque sea 6, ¿eh? Es una sensación súper extraña la que he tenido con esta serie, porque Ajá. todo está mal. Tiene muchos neologismos, sueltan tacos cada 2x3, tanto los legionarios como los celtas. Bueno, esto es una expedición que hace el Imperio Romano a la isla de Britania. Entonces no es Gran Bretaña, entonces solo es Britania, para intentar pues, reducir a los celtas que están ahí y bueno, pues apoderarse del territorio. Históricamente no sé qué tal está, pero la historia es un poco, no sé, cogida por los pelos, los actores muy justicos. El vestuario pues muy colorido, cuando en aquellos tiempos sabemos que el tinte era carísimo y el ver a unos Y era en blanco y negro, además, ¿no? Sí, a unos campesinos pues vestidos con todo tipo de atavíos, con y todo con tipo mucho de azul, colorines. que el azul es el más complicado. Mucho azul. Bueno, tiene una serie de cosas, pues como digo, que están bastante cogidas por los pelos. Y aún así, tiene una cosa, o sea, no tiene un carisma los actores, la historia es un poco simplona y hasta Mira que le puedes estúpida. dar, bueno, por ejemplo, el principio de Gladiator, ¿no? Que luchan ahí contra los Con los bárbaros, que germanos. está súper guay, ¿no? Sí. O sea, mira que, joder, invadir Bretaña, hostia, tiene que ser ahí, no sé, los celtas eran un pueblo súper guerrero, ¿no? Súper, joder, puedes sacarle mucho jugo, ¿no? Sí, bueno, en aquel entonces a esto le llaman celtas, pero en realidad los salvajes que había en la zona eran los pictos. Eso es. Que no sé, aquí de momento no han Yo aparecido. creo que pictos estaban ya en Escocia, ¿no? Yo creo que Sí, eran pictos eran más hacia el norte, norte, sí. exactamente. Pero bueno, en cualquier caso, los maquillajes cantan un montón, pero es de estas series que dices, es que está todo mal, pero aún así es divertida. A mí me gustó. Los Yo tengo- movimientos de Sí, cámara sí. son mareantes, abusa un montón de los efectos. Hay un efecto que hace cuando, bueno, mete mucho de por medio a los druidas, a su magia. Entonces, cuando están sumergidos en esta especie de vigilia, de duermevela, que no se sabe si están en el mundo de los espíritus o en el físico, abusan un montón de efectos, de filtros, ¿no? De postproducción que queda muy mal. Tiene un montón de defectos por todas las partes, pero aún así es entretenida. No voy a decir que es buena, pero es entretenida. Series de las que, como el otro día hicimos el programa, de las malas que son, nos gustan, No estoy de acuerdo. A mí me gustó bastante el primer episodio, lo disfruté. atención. Me gusta muchísimo que sale el actor este que hizo del gobernador, de del The Walking Dead. Pero bueno, Cachán ha dicho que ha visto 6, tú has visto uno Yo solo. he visto uno, pero igual a mí lo que diga Cachán, ya sabéis que Cachán, hay cada serie que le gusta que vamos. Bueno, no hablemos. No hablemos de usted. Venga, sigamos. De todas maneras, hay que hacer una rectificación que la semana pasada dijimos Sí. que era de la HBO. Y no es. Error. Es de la Sky Channel y en colaboración con Amazon y también con un par de productoras más. Vale, yo, si quieres, veo lo tuyo y lo aumento. Es decir, es de la Sky y Amazon, y en Estados Unidos es de Amazon, pero en el resto del mundo los derechos los tiene HBO. Por eso no sale, por ejemplo, en la aplicación de Amazon, que debería salir, no sale, porque solamente es para Amazon América y el resto del Yo en del las redes mundo. sociales lo vi dentro de HBO, creo que Claro, fue. es que fuera de América los derechos los tiene HBO. Por eso puedes llegar a pensar que está en HBO, pero no, como dice bien Cachán, O sea, es de Sky el otro y día Amazon. pusimos a HBO a parir, ¿no? Pues Sí. lo sentimos, HBO. Pues qué cosa más rara, ¿no? Algún día tendríamos que investigar todos estos tejemanejes que se Ya traen. te digo. Es un tejemaneje chungo, ¿eh? No, porque Pues seguro son que son- competencia directa. Extraña muchísimo que tengan los derechos de distribución HBO. Algo legal para tiene que Europa. haber por ahí. Alguna Sí, historia sí, legal. son competencia, pero fíjate, ahí están junticos de la mano. Y yo que tengo Amazon, pues digo, pues me la voy a ver en Amazon bien vista. Sí, las narices, aquí no se puede ver. Si
de Amazon no se puede ver. Y algo así va a pasar porque esta semana también ha salido la noticia de que Movistar quiere integrar los contenidos de Netflix dentro de su catálogo de audiovisual. Eso significaría que sin tener la cuenta de Netflix, pagando una cuota que aún no se ha decidido cuál, podrías ver todo el catálogo de Netflix. ¿Todo el catálogo de Netflix o las producciones propias de Netflix? El catálogo de Netflix dentro de lo que es los contenidos de Es que deberían de Movistar. unificarlo todo, joder. Llegará el día en que... Y ponerlo gratis. Claro. Sería la hostia. No, eso. llegará el día en el que alguien juntará un poco las cosas. Pero de todos modos, en Netflix se va a comer el mundo, ¿eh? O revienta, que es lo más probable que le pase, o se come el mundo. Una de dos. Hombre, lo que sí que ocurre es que no hay tarta para todos. Entonces, tarde o temprano, todas estas cadenas, todos estos canales digitales que están saliendo como setas, se verán reducidos a 3, 4 como muy máximo. Y eso será el mercado el que decida. Sí. Bueno, y para terminar, continúo con el tema de las series diciendo que he empezado la segunda temporada de Expanse. Ya sabéis, esta serie de ciencia ficción hard. Cuando digo hard es porque lleva hasta el límite lo que es la realidad, lo que es la física, y está muy bien, me gusta bastante. Ya sabéis que leo también los libros, de hecho voy por el 60% del segundo libro, y entonces he empezado... El 60% del libro. He empezado a ver, sí, como lo leo en versión electrónica, en digital. Ah, ¿usted no tiene libros? No, sí, tenía muchísimos, de hecho he regalado muchísimos. Sí, es verdad, lo dijiste una vez, que regalaste mogollón, es verdad. Eso es verdad. Pues he empezado a ver la segunda temporada y resulta que la segunda temporada, en los primeros 4 capítulos son todavía del primer libro. Me ha sorprendido mogollón. Sí, me ha sorprendido muchísimo. Y bueno, es buenísima, está muy bien hecha. Expanse, has dicho, ¿no? The Expanse. Está en Netflix en castellano, se puede ver, quien la quiere ver en castellano la puede ver, y bien, está muy chula. Bueno, tengo que deciros, la crónica del asesino de Reyes, ya sabes, el señor Cachán, que hay proyecto de llevarla al cine, pues también hay un proyecto de llevarla a la televisión, ¿eh? Pero a ver, son 3 libros y llevan 2 escritos hace 3.000 años y el gordo cabrón no acaba de terminar el tercero. ¿Quién es el gordo? ¿También está gordo? Sí, bueno, está hecho una bola, está casi peor que el George R.R. Martin. Pensaba que hablabas de... No, el autor de... Richard Rothfuss. Sí, Patrick Rothfuss. Patrick Rothfuss. Es otra bola tremenda. De todos estos autores de fantasía, el único que está un poco en forma es Joe Abercrombie, pero los demás se han comido a falete todos. Muchas horas de sentados, ¿no? Igual. Deciros que la crónica del asesino de Reyes es una novela fantástica, está muy bien, es la historia de un asesino de Reyes que está trabajando tranquilamente en una posada y empieza a contar la historia de su vida. O sea, es medieval. Okay. No, es de fantasía. Es fantasía. Sí, es fantasía. El mundo sí. Pero ambientado, puede ser sí, un mundo sí. de reminiscencias ¿no? medievales, sí. pero con magia por medio. Hay magos y toda la pesca, sí. Bueno, pues para mí que lo vayan a llevar a televisión, pues también me congratula. A ver si esto le mete un poco de presión al gordo cabrón que dices tú y lo conseguimos. Ocurre una cosa con estas novelas. Están muy bien contadas porque el tío escribe de maravilla, es una pasada, pero cuenta muy pocas cosas. Entonces, si le quitas toda la parte de narrativa escrita y lo plasmas en una serie o en una película, ¿qué va a quedar ahí? No, pero cuenta muchas cosas. Cuenta muchas cosas del pasado. Hay muchísimos pasajes, en los que puedes hacer. Que sí, hombre, que sí. Lo que le queda un libro y el asesino de Reyes. Hay mucho hater y no ha hecho nada. Acaba de salir de la universidad, o sea, y no ha hecho nada todavía. El asesino de Reyes. Puede ser uno de ellos. Bueno. Bueno, otra película que en este caso van a adaptar a televisión, lo cual da un poco de miedito, y precisamente hablando de vampiros, es la película esta de Lo que hacemos en las sombras. Ah, sí. What We Do in the Shadows. ¿No? ¿Es australiana o...? Creo que es Nueva Zelanda. No, Nueva Zelanda. Esta producción es una especie de documental falso sobre lo que hacen los vampiros cuando nadie les mira. Un poco... Sí, la idea es muy buena, tiene momentos muy buenos. No, la película no es del todo buena. No es del todo buena. No es del todo buena. Pues ahora lo que hacemos todos, ¿no? Sacarnos mocos de la nariz con el dedico y estas cosas. O ver películas ahí subida de tono, o bueno, esas cosas que se hace cuando uno comernos está solo. los mocos que te has sacado con la nariz. O comer en el sofá, allá untando huevo frito en el... echando todo. Rico. Esas cosas cuando uno está solo. Bueno, pues como la nostalgia está de moda y parece que vende y las... Sí, hablamos pues de noticias y de cosas relacionadas con los 80 y con los 90, ¿no? Pues esta gente que ahora tiene cierta edad, pues le gusta recordar esas cosas. De eso bebe Stranger Things y beben otros muchos, ¿no? Pues aprovechando el hilo de esto, pues la Netflix ha producido una serie que se llama Everything Sucks. Everything Sucks es que lo han traducido como todo es mierda, pero no es así, no es todo es mierda. Cuando tú dices Everything Sucks, no estás diciendo que
que todo lo que tú estás viendo es mierda, sino que dices que todo es una mierda. Te estás refiriendo a algo intangible. Mola. Todo es una mierda, es una sensación. Esto es una mierda, todo es Esto una mierda. es una mierda, realmente. Eso es. Vivimos en Matrix, no, en mierda. Vivimos. Eso es. No me gusta mucho haberla traducido como todo es mierda, porque no es así. Es todo es una mierda. Todo es una mierda está eso traducida, es. ¿eh? No. Pues yo tenía aquí puesto como todo es Por mierda. favor, por favor. Esa No, a ver, pues es que la primera documentación fuente se equivocó, pero bueno, Por me favor. congratula que Netflix me dé la razón a mí. Todo es una mierda. En la eso traducción. es. Bueno, pues ¿de qué va? Pues va de dos grupos de chavales, ahí estamos hablando de unos estudiantes de teatro y unos estudiantes de audiovisuales, que se juntan en el colegio porque todos evidentemente sufren bullying porque son unos nerds absolutos. Y, Pero, a ver, si eran los 90, no era bullying. bueno, pues sería Claro. el acoso, Es sería... que eras tonto. o sea, El capaz y con las hostias. Siempre había uno que se llevaba las collejas. Bueno, había muchos. Al final Bueno. había reparto para todos. Pero lo que anteriormente conocido como bullying es lo que sufrían estos chavales y entonces se quieren hacer una especie de proyecto audiovisual, quieren hacer una película en la que narren sus vivencias y posiblemente todo esté con muchísimas referencias culturales de los años 80 y 90. En Oregón. En Oregón. Lo que tú llamas nostalgia, yo le llamo falta de ideas. total de ideas. Exactamente. Bueno, la serie no está mal. ¿La has visto? Sí. No, la veré el 16 de febrero, que es cuando se Pues estrena. entonces no digas que la serie está mal. Pues No está mal. La A ver. idea es buena. Venga, voy a decir yo una así. Vamos a hacer. La Tregua. ¿Has visto La Tregua? No, yo tampoco. Pero la pintan muy bien. Una película, una serie belga. ¿Belga? Belga, sí señor. La Trevé es una... Y debe haber tenido un mogollón de éxito sobre unos asesinatos en Bélgica. Oh. Y dentro de poco la van a estrenar aquí en España. Y la verdad que tiene una pinta... ¿Dice quién la trae? No lo sé. Vale. El cartero. El cartero. Helicotrom es la productora y RTBF, pero no sé quién la trae. Vale. Está cogiendo un auge. Todo lo que son, bueno, al principio lo que eran países escandinavos Sí, los nórdicos. empezaron con la novela negra, que todo arrancó con esta trilogía de los hombres que no amaban a las mujeres, y de la novela se trasladó a las series, que en Noruega, Dinamarca, todos estos Hay países se mogollón están de haciendo, series. pero a punta Y muy pala. guays, ¿eh? Y gracias a este boom, lo que están generando allí es una industria cinematográfica que prácticamente no existía antes y que están haciendo una serie de productos muy dignos y bastante buenos. Y han empezado a bajar. Si os dais cuenta, hablamos hace poco de Dark, que es alemana, que Alemania tiene unas series de mierda como esto de Sí, el Cobra Rex. y de esas basuras. Y ahora, pues el señor Lobo nos comenta una belga. Así que parece ser que la fiebre se extiende por ¿Sabes Europa. lo que me gusta a mí de todas estas series? De que los personajes son personas normales. Reales, Y los efectivamente. actores no Sí. son superestrellas, super guapos, super guays. Son gente normal. Efectivamente. No son O americanos. sea, son calvos, son feos, son gordos, son... Es exactamente lo que yo pienso O sea, de eso. es lo que mola, ¿no? Sí. A mí es lo que más me hace creer. Es Pues lo que a mí al un principio me policía atrajo. descamisado, flaco, gordo, con una tía, una compañera que no sé qué, pues me lo creo. En cambio, todos supermodelos, pues... Claro, es lo que me atrajo de las series británicas. Básicamente es así. Una serie que se llama Happy Valley, la mujer que la interpreta es una mujer policía, Ajá. es una pobre mujer ya mayor que no, o sea, está cansada de la vida. Su hermana es alcohólica, tiene que mantener a su hijo y tiene mala leche porque su vida es una mierda. Y ese personaje de una persona que no es nada guapa, pues es fantástico. Es una serie, la verdad que bastante buena. Tuvo 2 temporadas. Mira, ahora y hablando de suecas, Bron, el puente, ha empezado con la 4ª temporada, que me he visto ya los 2 primeros episodios y también de mucha calidad. ¿Te has muy visto buena. las 3 temporadas anteriores? Sí, sí. Los Yankees hicieron un remake Malísimo. horrendo, muy malo. Lo bueno que tenía era que salía Diana Kruger, que es la que me mola a mí, que es una alemana impresionante, pero lo demás la serie malísima. Pero esta sueco-danesa, Es la la verdad que que me aparece un encanta. cuerpo partido entre dos Eso es. países. Justo en un en la puente. muga, y entonces hay un conflicto ahí de competencias. Exactamente. No me gustó. Vi como 2 episodios así. No... Pero la La americana... americana. No, la americana muy por mala. favor, Muy mala. por favor. Y- La sueca es sueco-danesa porque parte del cuerpo está en Suecia y la otra Exacto, parte lo está que en cambia son los Dinamarca. países, sí. Claro, allá en la americana es Estados Era Unidos y México México, y ¿no? Estados Entonces, Unidos. Ujú. pero la sueco-danesa, tío, mola porque también ves unos paisajes, unos sitios de Suecia y de Dinamarca que, claro, tú piensas que en muchos de esos países 6 meses es de noche, ¿no? Y 6 meses es de día. Entonces, está guay. Está muy interesante la de Bron, el puente. Ujú. Bueno, deciros que se han anunciado los Oscars. Ah, sí.
Sí. Ah, sí, no ¿Pero hemos sabía. terminado con no las había- series? Sí, bueno, No, un poco, no hemos terminado Ah, con un las poco series. seguimos vale, hablando vale, de esto. vale. Pues espérate, que ahora llega Cachán. A ver, Claro, cuente, claro. Cachán, cuente sus Claro, series. aquí uno pastel suelta para lo todos. suyo, Me claro, cago claro. en- Luego hablamos de los Oscar, Esto de luego- que luego Cachán, seguimos. esto que Cachán se haya incorporado al mundo de las series, no sé yo si... No, yo siempre he estado. Claro. Yo estoy en todos lados. Claro. Bueno, aparte de Britannia, he visto otras 2 series esta semana, o por lo menos parte de ellas. Una entera, una completa, que ha sido La Peste. Buah, la ponen a parir. La Series, ponen a parir. pues se equivocan, Ah, de sí, medio a ¿eh? medio. Bo- A ver, luego hablaremos de... Bueno, luego no, ahora mismo vamos a hablar de por qué la ponen a parir y lo estúpido que son esas críticas, ¿no?, que le lanzan. La serie está ambientada en la Sevilla del siglo XVI y está ya una epidemia de peste. Ahí no hago spoiler porque es el minuto 1 del capítulo 1 y además es el título de la Bueno, serie, va, La Peste. venga, vale. Se han dejado un pastonazo alucinante para Hombre, recrear la eso Sevilla es, del siglo eso te iba a XVI. decir. Lo han hecho con una perfección, con un mimo, con un cuidado muy bestia. Todo lo que es el diseño de producción es exagerado. Les faltan exagerado. profesores de dicción. No, a ver, ahora te explico. A ver, no está adelantemos. Paco León, ¿no? Claro, es que ya está hablando el que no ha visto la serie y está aquí echando borra. Bueno, la cuestión es que los actores están muy bien, excepto precisamente Paco León. ¿no? Paco León es el que realmente cambia el paso ahí, el que destaca para mal, con un personaje que yo no sé si el personaje no da más de sí, que yo creo que sí, o es él. Y yo lo tengo por buen actor, ¿eh? Yo lo he visto en Sí, otras a mí me películas, gusta. pero A mí- bueno, en esta incursión que A mí me gusta yo es bastante, lo Paco. primero que le he visto dramático y aquí está bastante mal. Los productores dicen que con esta serie lo que querían conseguir era que captáramos incluso el olor de la ciudad. Y de hecho nos llevan a los bajos fondos de Sevilla. Y es impresionante lo que han hecho con el tema vestuario. Bueno, 2.000 figurantes, 200 actores, cada uno cuidado hasta el más mínimo detalle. Se puede palpar la mugre, ves las ratas correteando por allí. Realmente puedes llegar casi hasta captar el olor. A mí me recordó al Perfume. Ah, ¿Os claro, acordáis de sí, esta, sí, de esta adaptación Hombre. al cine que hicieron de la novela de Patrick Süskind? Que Yo en con, ese el, aspecto yo con era- el libro, era tremenda. Yo con el libro de el perfume ibas leyendo y captabas olores. Es que es muy bueno. O sea, ese Tuvo una adaptación cinematográfica muy difícil de hacer, muy Yo no la he difícil. visto, La quiero ver. ¿No la has Pues, visto? No. impresionante lo que El actor consiguieron. acojona, el actor Sí, es ¿eh? una pasada. El actor buenísimo. Bueno, pues es que yo he tenido la misma sensación con esta película. Ah. Muy dura, porque nos muestra una vida totalmente miserable, donde la La gente que literalmente era, ¿no? se muere de hambre. Se Exactamente. muere de hambre. Los maltratos que hay de los más fuertes hacia los más débiles, y no me refiero de la nobleza hacia los pobres, que también, sino entre los mismos pobres, ¿no? Pues infanticidios, maltratos infantiles a las mujeres, prostitución por todas partes. Esos son los puntos fuertes, los puntos, y las actuaciones están muy bien también, están muy bien. Puntos débiles. Comentaba Pendergast, críticas acerca del acento de los actores. Buah. Comentó aquí, hablan sevillano antiguo, no. No por el sevillano. No. Es por la dicción. Es que no saben... Hay No muchos vocalizan, actores que no eso saben es vocalizar. cierto. Para empezar, hablan en susurros. Yo no sé por qué. Pero En ¿por qué Sevilla todo- no se puede hablar ¿Por en qué voz todo el en cine voz normal. español ahora todo el mundo habla con susurros? O ya no con susurros, sino con una voz que ponen todos. Que parece que soy yo cuando Sí, estoy malo, pues, ¿sabes? sí. Eso aquí nos ¿Por lo qué? encontramos, ¿Por nos lo qué? encontramos bastante. Estás en medio de la calle, estás teniendo una conversación normal, pues habla normal. Claro, pero ¿no? es que... Exactamente. Las críticas que se han vertido, sí, es cierto. Hay actores que no vocalizan, que no se les entiende, pero porque no tienen una buena dicción. Ya. ¿No? Ese es un problema que tiene, yo creo que todo el cine español. El otro problema es el guión, que es un poco errático. Los personajes van y vienen. Bueno, si queréis os comento un poco del argumento. Este es un hombre que es perseguido por la Inquisición española porque cometió una herejía. La Inquisición le propone perdonarle todos los cargos que hay en su contra, que incluso le pueden llevar a Qué ser raro, condenado ¿no? a muerte. Qué raro que la Inquisición perdone cosas, ¿no? A cambio, aquí viene la segunda parte, de que investiga una serie de crímenes que se están cometiendo en la ciudad. En esto me recordó un poco al asedio de Pérez Reverte, a la novela, donde no durante puedo yo. el asedio, yo tampoco puedo con él, pero bueno, Pérez, no durante puedo. el asedio de las tropas napoleónicas, creo que en esa ocasión era Cádiz, se están cometiendo una serie de crímenes allá donde habían caído las balas de cañón de los franceses, ¿no? Y había una serie de personajes que tenían que descubrir qué estaba pasando allí. Aquí pasa algo parecido. Es una ciudad acosada por la peste, por esta enfermedad que los está diezmando. En principio, los primeros brotes se tratan de ocultar por parte de personajes importantes de la ciudad. ¿Por qué?
pues principalmente para que no les cierren el puerto, que era la principal vía de comercio con América. Eso te iba a decir. Sevilla era el puerto principal de Europa. Ahí entraban todas las riquezas. Exactamente. Si les quitaban esa potestad, si cerraban la ciudad, los enviaban a Cádiz y perdían muchísimo dinero. Y por otra parte, porque los especuladores lo que quieren es hacer acopio de cosas de primera necesidad, le hace principalmente comida que saben que va a faltar con el tiempo, cuando la enfermedad vaya progresando, y para hacer el gran negocio con esto, ¿no? Vale, pues la idea está estupendamente bien pensada. Hay algunas fases tremendamente impactantes, ¿no? Como un auto de fe que, bueno, pues la verdad es que se te queda marcado. Y el problema quizás es un guión que es un poco errático, ¿no? Que te lleva de aquí para allá los personajes mientras van investigando los asesinatos que se están cometiendo, y hay veces que siguen pistas que no sabes realmente de dónde han salido o yo no sé si la está recomendando o no, es buena. Son 6 capítulos. Sí, es verdad. Se puede ver en un titán. Miniserie. Empieza y acaba en esos 6 capítulos. O sea, no tiene más. Estoy viendo que el protagonista, el Pablo Molinero es Paco León 2. Se le parece, sí, el pelo rizado. Pelo rizado, bigotillo, tal, son muy parecidos, ¿no? Sí. Sí. Muy bien. ¿Y la otra que has visto? La otra que he visto, bueno, pues os comenté que el 25 de diciembre finalizó la 3ª temporada de Gomorra en Italia y el día 28 la estrenaron doblada, los 2 primeros capítulos. Han empezado suavecicos, no mal, ¿eh? Ojo, no quiero decir que la serie mantiene su calidad, pero sí que se lo están tomando con un poco más de calma, ¿no? La temporada anterior acababa por todo lo alto, y en estos 2 primeros capítulos, que los han emitido los 2 en el mismo día, en el primer capítulo de ellos lo que hacen es pues cerrar algunos flecos que habían quedado de la temporada anterior, y en el segundo episodio están sentando las bases de lo que va a ser la historia de esta nueva temporada, que prácticamente parte casi podríamos decir que de cero, con nuevos personajes secundarios que se ve que van a cobrar más importancia, y alguno nuevo que se nos presenta. Y bueno, pues una serie como siempre muy recomendable sobre la camorra napolitana. Bueno. Muy bien. Muy bien. Oye, de los Oscar podemos hablar otro día, si queréis. Sí, claro. A medida que se vaya acercando la ceremonia. Y este año vamos a hacer quiniela. Este año haremos quiniela. Vamos a hacer quiniela. Solamente os voy a decir una cosa que me ha parecido muy interesante, y es que ya sabéis que después del fiasco que pasó el año pasado con la mejor película, bueno, pues ya han anunciado cuáles van a ser los primeros cambios, ¿no? Evidentemente los 2 que estaban ahí, que llevan bastantes años, han sido sustituidos, no los han despedido, pero van a seguir trabajando, pero no allí. De hecho, los 2 socios que están, se les va a añadir un tercer socio que va a salvaguardar que todo vaya adecuadamente. Dices de las 2 personas que entregan los sobres, ¿no? Vale. Pues ahora va a haber una tercera persona. Va a estar Barcenas. Y además entregando sobres. O sea que si se la lían va a ser ya la rehostia. En la rehostia. Pero es que además van a participar en los ensayos. Me extraña muchísimo que hasta ahora no tenían la obligación de participar en los ensayos. Y por último, les han obligado a utilizar sus móviles y redes sociales durante la ceremonia. Por si acaso. Claro, porque el tema es que la chica venga a hacerse fotos y venga a hacer moñas durante la ceremonia. Les han obligado a no usar las redes sociales y eso. Normal. Y ya os contaremos un poco los nominados. Haremos un programa y haremos una quiniela, y queremos que participéis vosotros también, oyentes y oyentas, en esta quiniela, por ejemplo. Sí. Será interesante. Bueno, ¿y de qué hablamos hoy, señor Cachán? Pues el señor Lobo está indispuesto. El señor Lobo está tosiendo. Está ligeramente indispuesto, sí. Bueno, pues hoy nos vestimos de negro, nos ponemos el alzacuellos y nos vamos a misa, ¿no? ¿O a dónde nos vamos? Igual no nos vamos a misa, igual vamos a otros lugares. Cilicios, de todo, ¿no? 2 velas negras. Vamos a hablar de curas y de monjas. Nada más y nada menos. Y de monjes podemos hablar también, ¿no? También, claro. Y monjes. Claro. Siempre que sea alguien así, ¿Y de monjos? No. Algún líder religioso también cuenta. Bueno, ¿no? Ya estamos estirando el chicle aquí. Ya estamos. Es que con esta persona hay que hilar nos va a meter a Nostradamus. Me tienes que explicar las cosas bien. Pero mira, hombre, curas y monjas. Yo creo que tampoco hay mucho que explicar. Oye, ahí. pues voy a empezar por un monje. Venga, va. Sean Connery, en El nombre de la rosa. Me típica, gusta. pero muy buena. Me gusta, típica, pero muy buena. Es mejor que el libro. Es una película... ¿Cómo que mejor que el libro? El libro es muy farragoso. Hostia, el libro a mí me gustó mucho. A mí me encantó. Lo que pasa es que Cachan... Últimamente estamos hablando de muchas películas que yo he leído de los libros. Sí, sí. Te está subiendo el nivel de gafapasta, señor Lobo. Sí. Bueno, buenísima película sobre unos asesinatos en una abadía y tal, y
Y muy chulo. Hombre, creo que dijiste tú, Cachán, que la traducción, o sea, el doblaje... Tiene hasta 3 doblajes y uno de ellos es un metraje añadido que se le puso a la versión en DVD que dobla todas las voces el mismo tío y un tío que, pusimos aquí creo que algún trozo. O sea, sí. eso, al primero que pillaron por la calle le pusieron Os la allá. recomiendo que la veáis en versión original esta, porque me gustó mucho la teoría del precisamente de Sean Connery explicando cuando hay un hecho que tienes que descifrar, pues que muchas veces la explicación más sencilla es posiblemente la más adecuada. Eso es la navaja de Oca. La navaja de Oca. Vale. Bueno, pues yo voy a hablar de otra película, una que rodó Pedro Lazaga en 1967, que todos tendréis en mente. Y este Pedro Lazaga, era el típico artesano, ¿no? Director de las películas clásicas de aquel momento en España, y hacía muchas de Paco Martínez Soria, por ejemplo. Y podemos encontrar pues parte de ese tipo de humor en la película de la que vamos a hablar ahora, que es Sor Citroën. Interpretada por Gracita Morales, con esa voz de pito, esa voz que tenía... que pues se prestaba mucho para la comedia, y aquí quisieron combinar esa voz con un carácter bastante fuerte y un poco que intentaba romper las normas, claro, todo dentro del orden franquista, ¿no? Tampoco nos vamos a volver locos. Pero era una monja que quería aprender a conducir, que eso para la época, pues ya, claro, una mujer que condujera, pues había pocas, y si encima era monja, pues ya ni te cuento. Esta película, pues pasó también por las tijeras de la censura. Y, por ejemplo, quitaron una escena donde, no sé si sabéis, pero en algunas órdenes religiosas, mientras están comiendo, pues hay un cura, una monja, de lo que sea... Leyendo, ¿no? Leyendo, pues, pasajes de la Biblia, ¿no? Mientras están allá con sus sopas y sus langostinos o lo que sea que coman. Y en esta película, pues lo que hacían era sustituir la Biblia por el código de circulación. Entonces estaban allá todas las monjas comiendo y estaba otra leyéndoles el código de circulación. Bueno, pues esa escena fuera. Esta película es casi un estudio sociológico de la mentalidad del momento, ¿no? Y a día de hoy nos podemos encontrar con cosas con las que nos echaríamos las manos a la cabeza. Y, por ejemplo, os voy a poner un fragmento que he traído para que veáis y flipéis. Hija, siempre que te veo te echas a llorar, ¿y ahora por qué? Usted tiene la culpa. Cásate, Rosalía, cásate. Y me casé. ¿Con el legionario? No, ese ya me dio lo suyo. Con don Santiago. El pescadero. El mismo. Rosalía, cásate con él, que tiene nombre de apóstol. Ateo, ha salido. Me pega unas palizas. Molida me tiene, mire. Si es que tú eres muy débil, ¿te gusta que te peguen? Sí, pero no como don Santiago. A su legionario era una malva. Rosalía, que tú has sido siempre muy locuela. ¿No será que le provocas? Un marido no es como los otros. Un marido es un marido. Y a ti te estaba haciendo mucha falta. Madre mía. Impresionante. Madre mía. Estoy alucinando. Una película que hemos visto todo el mundo 1000 veces y que muchas veces no caíamos en esto porque era lo normal. O sea, se veía con una normalidad totalmente. Se veía con unos ojos que, pues eso, como por ejemplo, a mí me acuerdo que había un sketch de Martes y 13, ¿no? De mi marido me pega, Sí, mi marido me pega, y claro, todo el mundo se partía el culo. Sí, o sea, sí. Era súper gracioso, pero claro. Pues yo creo que el tiempo y el trabajo de muchos colectivos y de mucha gente, pues nos ha empezado a abrir un poco los ojos, pero es que esto era perfectamente normal. Y esto lo decía una monja, ¿no? Es que te gusta que te peguen, es que le provocas. Impresionante. En este plan. Me queda alucinado. Hombre, ha habido muchas, por ejemplo, vamos a hablar de canciones que han prohibido, por ejemplo, creo que Toledo era, que prohibió que se ponieran canciones en Toledo de... Creo que es La Mataré de Loquillo, una de Radio Futura, y hay varias canciones pues de ese estilo, ¿no? De súper machistas y súper ofensivas, ¿no? Pues las han prohibido en muchas ciudades, ¿no? Como Toledo, por ejemplo. Joder. Bueno, pues esta era la monja tan maja de Sor Citroën. Joder, con Sor Citroën. Mira, yo os voy a decir una, he traído muy pocas, pero os voy a decir una, de Dioses y Hombres. Una película francesa. Me quiere sonar, sí. Sale uno de los del Nombre de la Rosa, el abad, pues sale en esta película, que es Michael Lonsdale, y esta película está basada en hechos reales. La película es de Xavier Beauvois, o como se diga, que también es el guionista. Es del 2010 y la película se basa en que a finales del siglo XVIII
19, perdón, en un monasterio situado en las montañas de Marruecos, del Magreb, hay 8 monjes circenses que viven pues en perfecta armonía, ¿no?, con los musulmanes y todo. Pero una ola de violencia empieza a poner en peligro ese monasterio, pero ellos deciden quedarse y afrontar, ¿no?, lo que les venga. Muy buena película. Un gran premio del jurado en el Festival de Cannes. Y la verdad que una película muy digna, muy guay. La verdad es que con curas y monjas han hecho películas bastante duras y la verdad es que han sido muy críticas con la Iglesia. Por ejemplo, la película de las Hermanas de la Magdalena, año 2002, ganó el León de Oro en el Festival de Venecia y narra la historia de 3 adolescentes, 3 irlandesas, que en el 64 fueron internadas precisamente en este asilo de las Magdalenas. Y ahí, pues claro... Es que en Irlanda hace poco salió que en Irlanda la Iglesia había hecho barbaridades con la juventud. Lo que ha pasado en Irlanda es que es bestial. De ahí viene lo de llorar como una magdalena, de las tundas que les daban aquí a... Ah, sí. Pues las semanas... No creo, se lo acabo de inventar cachar. Vale, pero bueno, tiene su... ¿no? Porque has dicho que eran... Sí, ¿no? Y hay una muy relacionada que es Los niños de San Judas. Ah, sí. Esta es el año 2003 y también habla pues de esos maltratos físicos y psicológicos que hacen a menores también en este caso es en un reformatorio en 1939. También es irlandesa la película. También es irlandesa. Es que en Irlanda, muy como digo, que hace poco han sacado muchos casos de que, ostras, se te pone la piel de gallina. Sí. Y americana sobre ese estilo era la película Sleepers. Sí. ¿No? Sí, que esta cuadrilla de chavales que guardaban un secreto, ¿no? Que les había marcado ya de por vida. Eso es. Relacionado con la Iglesia, pues ellos cometen una maldad de chavalillos, pero que las consecuencias son muy graves, ¿no? Y luego vuelven a los años 80 y bueno, nos cuenta una historia pues relacionada con la Iglesia, pues muy interesante, con Kevin Bacon, Robert De Niro, Dustin Hoffman, Jason Patrick, Brad Pitt. O sea, un elenco de actores bastante grande, del año 96. Y el director, la verdad, Barry Levinson. No me acuerdo yo de haber hecho muchas... Británico, creo. Sí, es británico. Es británico, ¿no? Este no fue el de los duelistas. No, los duelistas eran ¿No conoces a Jack? Pues no, mira, no conocía. Hombre, tiene mucha bandidos, una que sale con Bruce Willis. Es el de Rayman, ¿eh? Esfera, Rayman, eso es, sí, es verdad. Acoso, es verdad. Mira, no sabía yo que era este tío. Venga, sigamos. Bueno, yo cuando hablaste de curas y monjas, seguro que no os esperabais que trajera alguna de las películas que voy a traer, porque claro, a ver. No se piensa... Agárrense, espectadores. Se piensa todo dramones allá dentro de monasterios y tal, y a mí como me gusta mucho el western, pues quiero traer Dos mulas y una mujer, una de las películas menores, se podría decir, de Clint Eastwood, con Don Siegel en la dirección, que era su gran amigo, que por ejemplo le dirigió Harry el Sucio y otras películas del estilo, y esto fue cuando Clint Eastwood volvió de Italia y empezó a rodar western en Estados Unidos con este amiguete suyo, pero que sí que tenía gran parte del estilo italiano, ¿no? Del estilo europeo. Había mamado mucho de con una Shirley MacLaine muy buena, haciendo precisamente de monja. Y monja con un oscuro pasado, ¿no? Sí, bueno, con un secretillo también, monja con secreto. Es que cuando hablamos de monjas y curas, muchos tienen secreto. Muchos vienen con Kinder sorpresa. Sí. Y estos, pues nada, están ahí inmersos en la Revolución Mexicana, cuando México está pues dominada por Maximiliano, que es un monigote al servicio de Napoleón III, y están ahí los franceses invadiendo México, y son un par de... Bueno, el Clint Eastwood es un mercenario que al final tiene que tomar partido, ¿no? La música a cargo de Ennio Morricone, una música muy graciosa y muy simpática y muy buena como siempre, ¿no? Estoy mirando Don Siegel. Tiene peliculones, tío. Sí. Es que además, desde el año 30... Este es de los que se les llama un eficaz artesano, que todo lo que hace... Igual no tiene unos películas de la mega leche, pero todo lo que hace es bueno. Tiene un nivel... Tiene luego también películas de serie B, por ejemplo, la de La invasión de los ladrones de cuerpos es suya. Es del año 56, ¿no? Antes había hecho cine negro, que le gustaba. Mira, una muy buena, Crimen en las calles, con John Cassavetes, del año 56 también. Wow, un peliculón, tío, del Don Siegel. Y tiene muchísimas buenísimas, este director. Pues aquí Shirley MacLaine en Dos mulas y una mujer, muy divertido papel que hace. Sí. Hombre, también de cura
o de Predicador, y también Clint Eastwood es el jinete pálido. El jinete pálido, ¿no? Otro peliculón impresionante. Que viene a ser, ¿no?, un remake de Raíces Profundas, eso, porque al final el es ya un lo dije. forastero que llega a un pueblo que está sometido por el cacique local, y al final es él el que se enfrenta a este cacique y a su gente, y les da una paliza. Es adoptado y por una libera. familia, es acogido por una familia, hay relación ahí con la familia, con la mujer, hay algo... Sí. Y él con la hija, en cambio con Raíces Profundas es con el hijo. Bueno, Sí. cambia un poco, pero la historia es básicamente Hombre, es un remake. ¿eh? La de Clint Eastwood es como más oscura, ¿no? Hay un halo todavía más grande de misterio, y no sé. Es otro rollo, más moderno también, ¿no? Sí. Bueno, a mí particularmente me gusta mucho el cura que es Jeremy Irons, habéis hablado de antes de Ennio Morricone. Oh. Y en The Mission, la misión, de las pocas... Oh, por fin. Por fin, dice. Una banda sonora impresionante. Sí, ¿eh? sí. Y la película también. De las mejores de Morricone. Muy buena. Y la Tiene película... escenas muy, muy buenas, sí. Y dura también, ¿eh? Porque estas películas... Es que esto es grandísimo. Yo creo que este trozo, dentro de la historia de la música, es de lo mejor que se ha hecho jamás. Morricone, mucho Morricone, lo ponga donde lo pongas. Sí. Bueno, pues habla de... En este caso son misioneros. Sí, Película inglesa, ¿eh? Uno es jesuita y el otro es un mercenario y traficante de esclavos arrepentido, ¿no? Que decide ayudarle. Sí. En Iguazú, ¿no? En las cataratas de Iguazú. El padre Efectivamente. Gabriel es Jeremy Irons y Rodrigo Mendoza, como hemos dicho, es un ex traficante de esclavos y mercenario y asesino a sueldo. La escena que lo tiran Lo en la tiene cruz En el río, por la ¡buah! catarata, es Impresionante. bestial. Es impresionante, sí. Muy buena película. Aquí son acogidos por los indios y deciden tomar partido por ellos, ¿no? Y defender sus derechos. Me choca porque se llevó el Oscar a Mejor Fotografía de 7 nominaciones, pero quiero ver cuál se llevó. Bueno, es que se llevó Platoon. Claro, estamos aquí. Pero a la banda sonora, por ejemplo, que se Ahora habría la voy a llevado? mirar, ahora la voy a Porque mirar. superar esto, tiene... Platoon, la verdad, que arrasó con esos Oscar. Mira, se llevó por El color del dinero, se llevó Paul Newman. Joder, es que este año Hablamos del... Buena cosecha, ¿no? 86. Pues podríamos apuntarlo, ¿eh? 86, claro, Platoon. Como actores secundarios están actores de reparto, se la lleva Michael Caine por Hannah y sus hermanas, pero es que está William Dafoe, Tom Berenger, Dennis Hopper. Claro. Voy a buscar la música, a ver si la encuentro. Ujú. Bueno, mientras tanto, yo quiero hablar de Roland Joffé, que era el director Mira. de esta película. Sí, Alrededor de la medianoche, una película francesa se llevó El Oscar, a lo se mejor. llevó el mejor banda sonora. Y ganó a pues, esto, ¿eh? no lo he visto. Estaban nominados Aliens el regreso, ¡Qué grande! Hoziers más que ídolos, La misión y Star Trek 4. Buah. Madre del amor. Pues Que sin se haber lleve- visto la que se llevó, Joder, ostras. pues, choca, ¿eh? A las otras, Ya desde luego, choca, les da sí. un repaso. Sí que choca, sí. A las Bueno, otras les da un repaso. oye, Bueno, de Roland Joffé también, el director de esta película y que también es director de otros películas como Lo gritó del silencio. Hizo otra película de temática religiosa que es un mierdón impresionante. Sí, se titulaba Encontrarás dragones, del año 2011. ¿Oh? Y aquí lo que hablaba era de la vida de un viejo conocido nuestro aquí en Navarra, como es Escrivá de Balaguer. Hombre. Entonces, todo es oscuro en esta película. Esta película fue financiada por 100 productores anónimos, en los que detrás de ellos, pues muy probablemente podamos encontrar la mano de los Opus Dei directamente, Joder. porque al final esto no deja de ser un panfleto apologético de Sí, la sí, figura sí, sí. de este señor. Contrataron a un director de prestigio, tantearon a unos cuantos, la mayoría lo rechazó. Roland Joffé en un principio lo rechazó también, pero en un segundo intento pues aceptó. Aceptó si él escribía el guión. Un guión totalmente deslavazado, sin mucho sentido. Este es un periodista que descubre que su padre fue amigo de Escrivá de Balaguer y entonces empieza a indagar en la vida de este hombre. Y la acción nos traslada entonces a la Guerra Civil Española, donde los curas pues son perseguidos y asesinados por los malvados rojos, ¿no? Joder. Bueno, la película en sí, pues como valores artísticos, ¿no? Al margen de la ideología, pues la verdad es que tiene bastantes pocos, principalmente por un guión desastroso, muy malo, y sobre todo porque está enfocado todo pues para dejar de una persona súper maravillosa a Escrivá de Balaguer. Así que este es el gran pinchazo. Gran pinchazo de Joffé. Y un apunte, el actor
que hace de Escriba de Balaguer. Es un actor que yo creo que Pendergast aprecia mucho. Paul Giamatti. Casi. Uy. Es Charlie Cox, ¿te suena? Sí, el loco este, ¿no? Que hace las tonterías estas. El loco que hace las tonterías, no. Es el intérprete que hace de Daredevil en la Sí, serie de la Netflix. Eso es. Así que, mira, Eso es, que tiene una cara pan. tiene doble normal. personalidad como Superman. De día Escriba de Balaguer y de noche de Daredevil. Mira, otra de Roland Joffre sobre curas, monjas o reverendos es La letra escarlata. Ah. Que, bueno, la película no está muy bien, pero sale un Gary Oldman con Demi Moore desde el año 95 Con Demi Moore. y es sobre el siglo XVIII, cuando los puritanos ingleses ya se habían asentado en Estados Unidos y el reverendo, ¿cómo se llamaba? Dimesdalo se enamora Madre en Boston, se enamora de una mujer, entonces todo lo que ocurre, ¿no? Un juicio, la mujer es juzgada por adúltera, tal y cual, y la verdad que muy guay. Está bien la película, un poco menor, pero bueno. La historia está guay. Me gusta cuando le sube el volumen a Cachán. Sí, Es sí, como claro, los claro. Oscars, cuando Claro. están con el discurso un poco largo. Bueno, pues yo traigo una película que se llama Dogma. Ya te vale. Ah, me lo has puesto a huevo. Te lo he puesto a huevo, sí. Las cosas como son, te lo he puesto a huevo. Dogma de Kevin Smith. No sé si la conocéis. Es una, Sí. es una película... Sí, sí. que- A pesar de que sale Ben Affleck, es Sí, recomendable. sale Ben Affleck y Matt Damon, pero bueno, son dos ángeles del cielo que los han expulsado, están en la tierra, precisamente están en... Pero hemos hablado de curas y monjas, en ¿no? De Wisconsin, no, ángeles. pero es que llega un cura, Ah, que, vale, es, vale. que es Azrael en realidad, y entonces les ofrece la salvación, volviendo... vale. Bueno, el tema es que salen, hay dos profetas que son Jay Bob el silencioso. Ah, claro. Son los dos profetas. Bueno, Kevin pues, Smith es el pequeñajo de Kevin ellos, ¿sabes? Smith ¿no? es el pequeñajo, es el silencioso. Sí, el silencioso. Y bueno, pues recibió 300.000 cartas de odio por la película esta. Oh, no Disney, jodas. Disney que producía esta película se tuvo que desvincular por las críticas de la Liga Católica, que Pero ya lo basta. pusieron a parir. Ya basta. El tema es que el cabrón de Kevin Smith durante las protestas se metía entre el público y protestaba también. Ah, qué bueno, qué bueno. Se metía por ahí y protestaba Qué también bueno. con ellos. Y bueno, pues fue esta Mira, película en esta película fue nominada a los Razzie como peor actriz secundaria Salma Hayek. Salma Hayek. Nada Qué más bueno. y nada menos. Sigamos con películas, venga. Venga, yo vuelvo al western. A Ah. ver si conocéis esta. La ira de Dios, del año 1972. Eres- Con Robert Mitchum, Frank Langella y Rita Hayworth. Este fue el último papel de Rita Hayworth en el cine. Sí. Volvemos nuevamente a México y aquí Robert Mitchum interpreta a un cura bastante peculiar. Un contrabandista, ¿no? No, tiene amistad con un contrabandista que es Frank Langella. Ah, sí, vale. Este es un No, Frank Langella no, perdón, es... Frank Langella, sí, Sí. se sale ahí. Sí. Bueno, la cuestión es que es capturado, bueno, el cura ha tomado parte por los revolucionarios y el contrabandista, pues lógicamente hace su trabajo, que es contrabandear por aquí y por allá. Son capturados por el gobierno mexicano y les ofrecen la libertad, cuando van a fusilarlo, les ofrecen la libertad a cambio de que viajen a un pueblo que está sometido a un cacique local. ¿No? Están allá todos aterrorizados y si les liberan de él, pues bueno, quedan eximidos de sus cargos. Estamos ya en el comienzo del siglo XX, ¿no? Ya se ven allí los típicos coches, ¿no? de motor y tal, y ametralladoras Thompson, este tipo de cosas. Y la verdad, es una película muy desconocida, pero es muy entretenida, sin ser tampoco un mega peliculón, pero es súper entretenida, a mí me gusta mucho. Y ahí está Robert Mitchum haciendo de cura. Un cura que ha pasado a la historia. El exorcista, ¿no? Hombre, J. Carras. Max von Sydow. Bueno. No, hace- bueno, ese es el segundo. Esa sí. es la segunda, ¿no? Pero el padre J. Carras, ¿cómo se llamaba este? El Jason Miller, ¿no? Es Ujú. el primer cura que pasó a la historia por esta película, ¿no? Y luego también hizo Max von Sydow. qué gran Max película. von Sydow, Qué perdón. gran película, qué gran serie también. Con Gina Davis. Pues mira, yo traigo una película muy interesante. A mí siempre me ha gustado esta Gina película. Davis, Nacho de Monja, ¿alguna? ¿Me suena? Voy a buscarlo. No sé, búscalo. Venga. Estigmata. Año 1900, Oh, muy buena, 1999. muy buena. Patricia Arquette teniendo los estigmas típicos porque recibe un objeto religioso. A de mí me dio un mal rollo crío. esta película, Es que ¿eh? da muy mal Da rollo. mal rollo, Es ¿eh? una película Sí, muy sí, sí. intensa, muy intensa. Con Gabriel Byrne haciendo Sí. muy buen papel, ¿eh? Es que este chico siempre trabaja muy Gabriel bien. Byrne ha hecho varias veces de cura, porque yo le recuerdo, por ejemplo, en El fin de los días con Schwarzenegger. Otra peli también que iba a hablar, interesante,
interesante. Bueno, Interesante, menos que malilla. menos que sale Schwarzenegger tal y cual, pero la película a mí me... Gabriel Byrne a mí me gusta como actor. y Aquí está nominado como siempre, peor siempre. actor secundario en los Razzie, Da Gabriel igual, Byrne da en igual. esta película, ¿eh? Pero bueno, a mí la de mucha Stigmata crítica la película. me impactó, la verdad que sí. Venga, otra película por sorpresa que no os esperabais. Venga, va, suelta. Robin y Marian, la de Richard Ah, Lester, claro. del año Hombre, 76. claro. Hombre, Esta es una vuelta de tuerca a la historia de Rodada en Robin Hood. Artajona, ¿no? Creo que está. O en Pues Navarra. no te diré. Yo creo que sí, ¿eh? No Voy te a buscar, diré. voy a buscar. Sale Victoria Abril. Sí. Bueno, pues esta era una revisitación del clásico, ¿no? De Robin Hood. Siempre la historia es la misma. Robin Hood vuelve de las cruzadas y se encuentra que el rey Ricardo Corazón de León pues ha sido expulsado y el trono lo ocupa su hermano Juan. Y él llega a Loxley, que es de donde es Robin Hood, y allá se encuentra con que el malvado sheriff de Nottingham pues está imponiendo su ley a sangre y fuego. Decimos que es una vuelta de tuerca al clásico porque aquí Robin Hood es un hombre envejecido, como realmente si la historia hubiera ocurrido probablemente habría pasado así, no habría vuelto un Robin Hood de 30 años después de pegarse 20 en las cruzadas, ¿no? Dándose espadazos, sino que habría llegado un Robin Hood bastante cascadete, un Robin Hood interpretado por Sean Connery, que llega y, claro, intenta localizar a su amor, que es Audrey Hepburn, que también ya de aquí tenía sus añicos, aunque conserva esa elegancia natural que ya tenía, que esa presencia en la cámara tan arrebatadora, ¿no? La sigue conservando. Y ella, pues claro, no la ha podido esperar todos estos años y está de monja. Y se ha hecho monja, eso es. Está de monja. Mira, está rodada, perdóname, en Zamora, pero está rodada en julio del 75. Nottingham es Artajona. Y aparte Habrían sacado el cerco. grabaron concretamente en Pamplona, en la antigua Capitanía, que hoy es el Archivo General, y en la Sierra Urbasa, en Quinto Real, y en el Valle de la Uzama estuvieron grabando esta película. Mira. Es una película de aventuras diferente y recomendable, sobre todo porque desmitifica todo, ¿no? O sea, Eso es. son gente con achaques, torpes, se caen de los caballos, pero bueno, es que es así, ¿no? Es la vida misma. Muy buena película de aventuras. Mira, una mujer que siempre me ha encantado, Susan Sarandon, en Pena de Muerte, Hombre. que hace de monja. buenísima. Muy Es buena. una novela de John Grisham, ¿no? Basada en la novela Yo de creo John que sí, Grisham. espera, te la voy a buscar. Yo soy muy fan de John Grisham. Es que un día podríamos hacer un programa de John Grisham. Ya para ti solo, ¿no? No, hombre, que todas sus películas son muy chulas. Que yo no sé el quién es Informe el- Pelícano, es que yo no sé quién sí, es. el Informe Pelícano, tiene un montón de películas Tiene unas basadas en cuantas, sus tiene unas libros. Vale, pues lo haremos, venga. No, son pelis todo. Pero esta es de chulas. Tim Robbins, la película, La de Pena de Muerte, Sí. Tim Y el Robbins del libro, protagonista. y el lobo... No, el protagonista es Sean Penn. Director. Director es Tim Robbins, de la de Pena de Muerte que estoy hablando yo. Con Pues ¿en Susan cuál Sarandon salía Tim haciendo Robbins? ¿En la haciendo- de La Milla Verde? No. En Tim Robbins salía en una de estas. No. Sí, Tim sí, Robbins es carcelarias. joder, la de la mítica, la de Ciguatanejo, ¿cómo se llama? ¡Ciguatanejo! Me sé el nombre del pueblo, pero no me sé el nombre de la película. ¡Ciguatanejo! La que la han echado 45.000 veces en televisión, que sale con Con Morgan Freeman. Morgan Freeman. Bueno, da igual. Cachis la mar. Bueno, Qué pues memoria esta de película es de Tim Robbins, que también es el guionista, Tim Robbins, de un libro de Helen Prejean, y es Susan Sarandon, que hace de monja, con un Sean Penn que lo van a está en el corredor de la muerte, entonces entrevistas que tiene con esta mujer, muy guay. Que se llevó el Oscar, además, Susan Sarandon, por esta Ay, ese película. me encantó, Me encantó. Venga, vamos. Bueno, una bastante reciente. 52, nos quedan 7 minutos, nada más y nada menos. Bueno, yo tengo aquí unas cuantas Bueno, monjas, no si digo puedes. porque nos queda un poquito. Bueno, 2016, película franco-polaca, Atención. por cambiar un poco de género, ¿no? Salirnos y entrar ya en el drama lacrimógeno de esto de llorar a moco tendido. Las Inocentes. Muy buena película, pero eso, dramón, vamos, de estos de llorar y llorar. Aquí, ¿qué es lo que ocurre? Una enfermera francesa es destinada a Polonia justo después de la Segunda Guerra Mundial para que ayude a repatriar a los soldados franceses que se encuentren allí. Un día le aparece en su consultorio, aparece una monja y le pide ayuda. Le lleva al convento y lo que ha ocurrido es que hay ahí una monja, una novicia, que está a punto de dar a luz. Lo que se queda flipada esta enfermera
es porque no es el único caso, sino que hay un montón de monjas allá en el convento que están embarazadas. ¿Qué es lo que ha ocurrido? El Ejército Rojo, en su avance hacia Alemania, pues pasó por el convento e hizo unas cuantas travesuras. Exactamente, allá. sí. Bueno, hizo en un convento no, hizo con todo. En todos lados, en sí. toda Polonia, en toda Alemania hizo barbaridades. En todos lados. Bueno, la cuestión es que, claro, ya terminó la guerra, han pasado los 9 meses y los efectos, pues ahí están. Es un drama muy bien hecho, muy bien llevado, unas actuaciones soberbias, y aquí también lo que se plantea es un poco las dudas que se les generan a todas estas monjas acerca de la existencia de Dios, porque claro, Dios no los ha protegido nada, las están pasando canutas y tienen que esconder sus vergüenzas. ¿Qué ocurre si sale al exterior? Son monjas de clausura, pero si llega al exterior, que medio convento está embarazado. El escándalo, ¿no? La vergüenza, todo este tipo de temas está tratado aquí en esta película. No es un tipo de género que a mí me guste, pero bueno, a las que les gusten películas de indios discriminados y dramones de estos folletines, de llorar a lágrima viva, la verdad que es muy buena película. No la vi, pero me parece interesante. Es una coproducción de Francia y Polonia. Y está en francés, polaco y alemán. Y ruso. Está basado en hechos reales, o sea que ocurrió cositas estas. Sí. Mira, una de apunto. Hitchcock, que hay un cura, protagonista, Montgomery Clift, es la de Yo Confieso. Sí, hombre, yo confieso, claro. Peliculón también. Sí. Con Montgomery Clift haciendo de cura, un sacerdote que escucha la confesión de un criminal y las circunstancias implican al cura, la policía empieza a sospechar, con un Karl Malden haciendo de policía que me encanta. qué pedazo de actor. Y qué pedazo de napia también, hay que decirlo. Bueno, no tenía muy grande, lo que pasa es que era gorda. No era muy grande, pero la tenía ahí como... Tenía como un pomo de tenía como puerta nariz ahí, ¿sabes? Como metida para adentro. Sí. Bueno, yo estoy en una película un poco diferente, pero que me gustó en su día, del año 2002, es El crimen del padre Amaro. Esta sí que es de curas. En este caso es Gael García Bernal, que es la historia real, que deja embarazada a una chica y la lleva para abortar y la chica fallece. Y bueno, pues se lió parda, evidentemente, y la película también narra un poco las historias que hay, las oscuras historias entre la iglesia y el narcotráfico, y fue una de las películas más taquilleras de la historia de México. Mira, otro que hizo de cura, con abusos sexuales sobre niños, tal y cual. Sí, el que murió, ¿no? El chico Philip Seymour Hoffman, con una película también muy buena. buena. Muy buena. La duda, con Meryl Streep, con la verdad que una película, ostras, que te deja un cuerpo un poco... Está basada en los años 60, en una parroquia en Nueva York, en el Bronx, y pues el padre Flynn tiene unas cosas ahí... Lo que tiene es nombre de pirata. Exactamente. El Capitán Flynn. Sí. Bueno, yo creo que... Yo porque lo tengo vetado. No trago con este hombre. Pero Almodóvar también, yo creo que trató el tema, ¿no? Con la mala educación, ¿no? Hizo sobre sus traumas de niño en un colegio de curas. Se llevó palos por todos lados de parte de la iglesia, obviamente. Sí, lo más intenso. Pues creo que lo tiene. Yo lo que sí que quería mencionar es no una película, sino una serie de películas que seguramente el señor no conocerá. Pendergast no, porque es un rancio para estas cosas. Pero si yo digo el nombre del cura y el nombre del alcalde del pueblo donde vive ese cura, a ver, cuéntame. Don Camilo y el alcalde Pepone. Buena idea. Ni idea. No puede ser. No. Estas películas italianas con Fernandel de protagonista. Sí. ¿La de Jaimito? No. No. ¿Cómo Jaimito? No controlo. Bueno, a ver, se hicieron una serie de películas desde los años 50 basado en 3 libros que fueron auténticos bestsellers en su país, en Italia. Estos 3 libros pues nos hablaban del párroco de un pueblo en la inmediata posguerra después de la Segunda Guerra Mundial, el párroco de un pueblo que se llama Camilo. Y el alcalde de ese pueblo resulta que es comunista y se llama Pepone. Entonces nos podemos imaginar que entre ellos hay unas rencillas irreconciliables, ¿no? Estos son comedias, ¿no? De lo que estamos hablando. Son de risa, sí. Sí, entonces están siempre intentando hacer la puñeta uno al otro. Camilo, ¿qué pasa? Siempre sale vencedor porque en estas novelas, bueno, el autor era de derechas, era ultracatólico y todo esto se nota. O sea, al final, siempre el que se sale con la suya es un poco el coyote y el correcaminos, ¿no? Están siempre ahí ciriqueándose uno al otro y al final siempre gana el correcaminos. En este caso, el párroco Don Camilo. Fernandel es Don Camilo. Fernandel era el protagonista, Eso es, sí. Hizo hasta 5 películas. Don Camilo, del año 52 fue la primera, y la última, El camarada Don Camilo, en 1965.
45. Vale, ya, Cuando ahora iba a rodar la sexta... Le he puesto la cara ya al hombre, sí. Cuando iba a rodar la sexta, pues falleció Fernandel. Entonces se hicieron todavía algunas películas posteriores con otros actores, y la última yo creo que fue una hacia de los años 80, que le interpretó Terence Hill en el papel del cura, que no le pegaba absolutamente nada, y es la peor de las 5 con diferencia. Vale. Pues son películas muy simpáticas y muy graciosas de ver, ¿no? Esa pugna. ¿Ves la Italia de esa época, ¿no? De posguerra, que está es muy italiana, sí. ¿no? Que siempre tiene esa gracia los italianos para contar sus miserias y sus peleillas, y la verdad yo pues la recomiendo. La verdad que se nos acaba el tiempo, nos queda un minuto, y ha habido pues Rowan Atkinson, Cantinflas, Robert Mitchum haciendo de monje, de predicador con el odio y amor en las manos. Antonio Banderas ha hecho de monja, de cura. Iwan McGregor, Leslie Nielsen en ¿Dónde está el exorcista? Penélope Cruz, Gregory Peck, Ed Harris, mogollón de actores, Ingrid Bergman, la pedazo actriz, pues hay mucha. Karl Malden en La Ley del Silencio también hace de cura, es verdad. Y nos vamos a despedir, nada más y nada menos, porque ya no nos queda más, una pena. Qué pena. Y nos vamos a ir, pues hemos puesto antes La Misión de Ennio Morricone, pues vamos a poner una canción de un western suyo. Nos vemos la semana que viene. Podéis ir en paz. Demos gracias al Señor. Id con Dios todos. Que os bendiga Dios. Hala pues.